Hola, queridos hermanos, un cordial saludo en esta hora. Es un privilegio volver a compartir alguna meditación con ustedes a través de este medio, a través, cierto, de las redes sociales, de WhatsApp. Así que desde aquí, desde Valdivia ya, quiero compartir con ustedes una reflexión para todo el lindo grupo de hermanos y hermanas que forman parte ahí del RMC. Para comenzar, permítame hacer una oración. No sé a qué hora está viendo esto, probablemente bien temprano en la mañana, y permítame orar junto a usted. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de compartir esta reflexión con nuestros hermanos. Están ahí en su casa, en el trabajo, quizás viajando, no lo sé, pero tú bendíceles y acompáñales en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, Dios me permitió poder terminar un estudio de posgrado en el área de la psicología cognitiva. La verdad que ha sido una herramienta bastante útil y bastante eficaz para el ejercicio del ministerio. Y hay varias cosas que uno va aprendiendo y hemos podido compartir con la iglesia también, y me gustaría compartir con ustedes. Em, el día sábado yo hablaba un poquito, ¿cierto?, con la iglesia, este concepto de- que plantea el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que habla acerca de este proceso de transformación de la mente. No voy a ahondar en detalles de lo que hablé el sábado, pero sí me gustaría quizás reforzar ciertas ideas que para efectos de los matrimonios a quienes estoy hablando, me parece muy apropiado poder tocar este tema que voy a compartir. Mire, en primer lugar, me gustaría que me acompañara en la Biblia. Si va manejando, no busque la Biblia, maneje, concéntrese ahí en manejar. O si está ahí en casa aún, puede abrir la Biblia y compartir con usted algunos de los textos bíblicos que yo tengo registrado, que nos plantean una verdad que está presente de forma transversal en la escritura. Mire, el libro de Proverbios, en el capítulo 25, versículo 28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Habla ahí de un control, una ciudad que está en un caos, derribada, ¿cierto? Que no tiene protección. Es aquel hombre o mujer cuyo espíritu no tiene rienda, no logra controlarse, está hablando la escritura. El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. También está implícita la idea de un control, es decir, no dar rienda suelta a las emociones que muchas veces podemos tener o sentir y esperar un poquito, ¿no? Hay una suerte del control o de una idea, ¿cierto?, de controlarse o autocontrolarse en estos conceptos que la Biblia plantea, por mencionar algunos, ¿no? Gálatas capítulo 5, en esta declaración de los frutos del Espíritu, el apóstol Pablo habla también del dominio propio. Y en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol vuelve a reiterar esta idea cuando le habla a este joven pastor, Timoteo, diciéndole, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, pero también de dominio propio, es autocontrol. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, miren, la Biblia pone un énfasis bien particular y sobre todo en las relaciones matrimoniales, en cómo nuestra mente influye para bien o para mal cuando logramos o no controlar ciertos aspectos de nuestra mente o ciertas funciones que nuestra mente tiene, que a veces pueden, en esa falta de control, generar mucho caos, mucho desorden, como esa ciudad amurallada que está en el suelo, como plantea el libro de Proverbios, o puede ser una fortaleza para restringir quizás ese caos que muchas veces puede vislumbrarse en todo tipo de relación. Y es ahí donde, dentro del concepto de las funciones ejecutivas superiores, que son elementos o funciones, bien digo, que forman parte de cómo nuestra mente trabaja, se hable desde la psicología cognitiva del control inhibitorio. El control inhibitorio es una función ejecutiva superior que inhibe o que nos permite, cierto, restringir, inhibir o dominar aquellos impulsos automáticos que tenemos como seres humanos.
Pongamos un ejemplo, ¿no? De repente hay algo que usted le molesta de parte de su señora o de su esposo y él hace algo o ella hace algo puntual, no voy a poner casos ahí quizás muy concretos para no generar ninguna semejanza con la realidad, todo lo que estoy hablando es mera coincidencia, pero de repente hay algo puntual que no le gusta a ella o a él y usted ya reacciona de una forma negativa. Es una respuesta automática. Hizo algo y yo reaccioné con una mala palabra, con una mala cara, quizás dije una palabra impulsiva que generalmente termina haciendo mucho daño, termina provocando ira, rencor, angustia, tristeza, qué sé yo, pero un sinfín de emociones que se producen porque yo reaccioné automáticamente ante un estímulo que me generó tristeza, desilusión, ira o me molestó en el momento. Entonces, las funciones ejecutivas, y la Biblia lo llama dominio propio, pero en la psicología cognitiva se llama control inhibitorio, es esa capacidad de dominar esos impulsos que existen. Ahora, no se sienta mal, porque todos los matrimonios y esposos y esposas caemos en esto, ¿no? Y nos cuesta a veces controlar nuestras emociones o los impulsos. Más que las emociones, la reacción ante un estímulo, esa impulsividad nos cuesta controlarla, porque eso forma parte de la naturaleza humana que está abordada por la naturaleza pecaminosa o por el pecado, en esta lucha constante, permanente, que el apóstol Pablo desarrolla tan ampliamente en el libro o en la carta a los romanos. Por ejemplo, si vamos al capítulo 7, versículo 19, y este es un texto que yo trataba el sábado con la iglesia también, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, hay una conciencia moral, es decir, nuestro cerebro entiende qué es lo que es correcto cuando se pone en funcionamiento nuestra memoria de trabajo, es decir, poner en práctica toda la información que yo he recibido y he acuñado en mi cabeza a lo largo del tiempo, entiendo que hay cosas que son buenas y otras que son malas. Y el apóstol dice, no hago el bien que quiero. Es decir, hay un bien que sé que está en mi cabeza, pero no lo hago, sino que el mal que no quiero, eso hago. Es decir, la respuesta natural que el apóstol tiene no es lo bueno y correcto que moralmente tiene en su cabeza, en su mente, en el conocimiento, en la reflexión de su mente, sino que hay un impulso natural que está motivado por la naturaleza pecaminosa, por lo demás, que lo lleva a actuar de forma contraria. Aquí hablamos de una falta, un déficit, una carencia de control inhibitorio, producto de una mente que está fragmentada, que está partida. Es decir, hay una disociación entre lo correcto que debe hacer en la mente y la puesta en práctica. Y capaz que podemos llevarlo a algo mucho más práctico. Usted sabe que hay palabras o comentarios que le van a hacer daño a su esposo o a su esposa. Usted sabe que hay una forma de actuar que no le gusta o que no es agradable, pero es tan automática la respuesta muchas veces que tenemos, producto, ¿cierto?, de toda esa formación que ya tenemos, las redes neuronales están tan ya estrechamente ligadas que yo respondo de manera automática a un estímulo sabiendo de que a ella le molesta o que va a generar un conflicto, o que a él le molesta y va a generar un conflicto. Entonces, finalmente hay un predominio de esa naturaleza carnal o de esos impulsos producto de la carencia o la falta de ese dominio propio, de ese control inhibitorio del cual habla la Biblia. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 8, y usted puede profundizar mucho en esto también, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, versículos 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, eh, no pueden agradar a Dios. Es decir, esto no es meramente fuerza de voluntad. La voluntad es un motor inicial. Nos ayuda a querer controlar, ¿cierto?, algunos aspectos de nuestra vida, algunos impulsos, reacciones que podamos tener, pero la Biblia dice que nuestra mente está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco podemos sujetarnos a la ley de Dios. O sea, este no es un trabajo meramente cognitivo, fisiológico, un entrenamiento como uno entrenaría quizás el cuerpo físico, sino que también nosotros entendemos que hay una presencia o que hay una parte importante que forma, ¿cierto?, el Espíritu Santo en este proceso de cambios o de control y de dominio propio. Por ejemplo,
Si fuera solo por la fuerza de voluntad, yo le podría decir, hermano, mire, no piense en un oso blanco en la nieve. Y quizás en este momento lo que vino a su mente es un oso blanco que está en la nieve, ¿no? Es decir, usted quiere controlar el pensamiento. No, no quiero pensar, no quiero pensar. Pero finalmente está pensando ahora en un oso blanco y se lo está imaginando ahí, quizás un oso polar ahí en la nieve, pescando, qué sé yo, vienen a nuestra mente esas imágenes de los documentales que hemos visto a lo largo del tiempo y finalmente queremos tratar de suprimir un pensamiento, pero no podemos hacerlo. Un autor de apellido Wegner, el año 1994, él habla de esto como un proceso irónico, es decir, no basta simplemente con querer hacerlo o desearlo en la mente, sino que tenemos que trabajar y entrenar nuestra mente para fortalecer estos procesos de control inhibitorio, esas respuestas automáticas que nosotros tenemos para evitar impulsos o reacciones que nos puedan generar daño. Aquí hay una verdad. El apóstol dice que eso es contrario a lo que nosotros deseamos, que nuestra naturaleza no nos permite controlarlo, pero de alguna forma contamos con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a poder controlar en nuestra cabeza, en nuestras funciones ejecutivas, esas reacciones que a veces tenemos y que tanto daño nos hacen. Miren, la sierva de Dios, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, en la página 682, ella dice, los pensamientos deben ser disciplinados. Controlad la mente para que trabaje en la dirección de vida y según las órdenes emanadas de planes bien formados. De esta manera, cada paso que se da será hacia el progreso y ningún esfuerzo o tiempo se perderá en seguir ideas vanas o planes trazados al azar. Si bien es cierto, está hablando de procesos de planificación ahí, está hablando también de disciplinar la mente, de entrenar la mente. Y dice así, mire, la misma cita, debemos considerar el blanco y el objeto de la vida y siempre mantener en vista los propósitos dignos. Es decir, ¿por qué se produce un cambio? Insisto, no es meramente por la fuerza de voluntad, como habla Wegener ahí en esos procesos irónicos o en este cierto concepto que él acuña, justamente que él lo define como proceso irónico, de decir, si yo no quiero hacer algo, probablemente mi mente va a pensar mucho más en aquello que no quiero hacer. Esa lucha, esa dicotomía que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos. Mientras que la sierva de Dios dice, debemos entrenar la mente, disciplinarla, y ella pone un antecedente que desde la psicología cognitiva se estudió muchos años después, pero ella desde su época, estamos hablando desde la década del 1860, 70, ella muere en 1915, recuerden que en ese periodo, desde ya, estamos hablando más de 100 años atrás, ella ya plantea esta idea de un propósito, un designio. El entrenar mi mente responde no necesariamente a la fuerza de voluntad, sino que a un propósito mucho más superior. Esto desde la psicología cognitiva se conoce como motivación intrínseca. Hay algunos elementos que a mí me motivan. Puede ser, ¿cierto?, un pago, una remuneración, algún beneficio que voy a recibir por hacer algo. Probablemente usted trabaja, no simplemente porque le da una tremenda alegría salir a trabajar, ¿no? Sino que usted trabaja porque va a recibir un pago, le van a dar una remuneración. Esa es una motivación extrínseca. Como diría Skinner, sería este condicionamiento clásico, es decir, yo actúo porque hay un estímulo. Pero en la psicología cognitiva habla de la motivación intrínseca, ideales, propósitos en la vida que me motivan a mí a actuar o a avanzar por una motivación que tiene uno dentro de su corazón, del ser. Y la sierva de Dios lo dice, ¿no? En lo que acabamos de leer. Debemos considerar el blanco y objeto de la vida y siempre mantener en vista esos propósitos dignos. ¿Para dónde nos estamos preparando? ¿Por qué yo obro cambios en mi vida? Simplemente porque la Biblia lo dice, porque el pastor habló y porque hay un anciano de iglesia, un hermano que me dijo, oye, cambia tu manera de ser, o hay un propósito mucho más superior. ¿No nos estamos preparando acaso para ir al cielo? ¿No estamos obrando cambios significativos en nuestra vida porque queremos ir junto a nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos? ¿No queremos encontrarnos con Jesús? Es que no merece la pena obrar cambios significativos en esta vida porque simplemente vamos a morir y vamos a quedar allí. ¿No merece la pena acaso alcanzar la salvación con nuestra familia que no estamos dispuestos muchas veces a obrar los cambios necesarios y suficientes en nuestra vida? Bueno,
Si la psicología lo llama motivación intrínseca, la sierva de Dios lo llama blanco y objeto de la vida, propósito en la vida, como lo plantea también la Escritura. Y ella dice así, los pensamientos deberían disciplinarse cada día y mantenerse a punto como la brújula al polo. Toda persona debería tener blancos y propósitos y luego hacer que cada pensamiento y acción contribuya al cumplimiento de aquello que se ha propuesto. Los pensamientos deben ser controlados, debe haber una firmeza de propósitos para realizar lo que se ha emprendido. Y este trabajo, insisto, no es meramente la voluntad, hay un propósito, un ideal en el corazón. Nosotros al estudiar la palabra entendemos que todo lo que hacemos, cómo nos desarrollamos, va caminando o transitando un camino para llevarnos al cielo. Ese es nuestro propósito ideal. ¿Y por qué debemos controlar nuestras reacciones, nuestras emociones? ¿Por qué debemos fortalecer el control inhibitorio? Porque nos queremos preparar para llegar al cielo. Y si hay algo que yo hago o que pueda hacer que hace daño, quizás no me estoy acercando a ese propósito, a ese ideal, quizás estoy alejándome y alejando incluso también a mi familia de alcanzar esos propósitos y designios. Pero insisto, este trabajo no es solo. El apóstol en el mismo libro de Romanos, llega a decir que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En esta falta de control o de las funciones ejecutivas superiores que están deterioradas cognitivamente en nuestra cabeza, el apóstol dice que el Espíritu Santo me ayuda y fortalece en esa mente que está fragmentada, que está distorsionada producto del pecado. Y la sierva de Dios, ¿qué es lo que dice? En la misma cita, un poco más adelante, el adiestramiento del corazón, bien digo, el control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo pondrá nuestras palabras bajo control. Querido, qué tremendo esto, ¿no? Increíble. Y yo quiero plantearle un desafío porque quizás usted está ahí con su esposa, con su esposo. Quiero plantearle ese desafío de que nosotros podamos fortalecer esas funciones ejecutivas, en primer lugar, dependiendo de Dios. Que cada mañana nosotros podamos reflexionar como familia, de manera personal, en cuál es el propósito que yo tengo en la vida. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Me parece que hay muchos ideales que son buenos, saludables en nuestra vida. Querer crecer financieramente, familiarmente, laboralmente, académicamente, eso siempre es bueno. Pero si solamente mi propósito queda ahí, no sé si eso va a ser la motivación intrínseca suficiente para permanecer en esta serie de cambios hasta llegar al cielo. En primer lugar, pongamos como motivación principal querer encontrarnos con Jesús y que nuestra familia pueda estar ahí también, que podamos estar en esa mañana gloriosa todos juntos, motivándonos y acompañándonos para estar para siempre con el Señor. ¿Y eso cómo se logra? Estudiando a través de la Escritura, internalizando, reflexionando, estos ejercicios metacognitivos de pensar, de reflexionar, de contemplar la presencia de Dios en esos momentos de devoción, permitan afianzar esos propósitos en la vida. Pero también hay algunos aspectos fisiológicos que el Señor nos ha dejado, que es poder identificar cuáles son nuestras reacciones. Lo que no se identifica, lo que no se tiene claridad, no se puede cambiar. Entonces yo quiero dejarle un desafío. Usted en su celular, en una libretita, identifique esos impulsos negativos o reacciones negativas que a veces usted tiene ante los estímulos. Es decir, la señora dijo algo y usted antes de reaccionar, o cuando reaccionó, bien digo, usted identificó, le dije esto, eso le causó daño, eso no fue lo mejor. Y cuando usted los identifique, para fortalecer el control inhibitorio, haga pausas fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que antes de reaccionar, hay algo que le dijo, hablaron algo, hizo algo que le molestó, pero usted ya sabe, tiene identificado cuál es su respuesta automática. Pero antes de reaccionar, respire durante 60 a 90 segundos. Eso está comprobado científicamente que baja los niveles, ¿cierto?, de ansiedad y nos permite a nosotros repensar la respuesta que nosotros vamos a hacer. Eso es fortalecer fisiológicamente el control inhibitorio que se produce aquí en la corteza prefrontal, en nuestra cabeza. Pero en tercer y último lugar, hermanos, confiemos en el poder del Espíritu Santo. Usted no está solo, usted no está luchando solo. No es simplemente la voluntad suya humana queriendo cambiar algo que es imposible. No podemos cambiar esa naturaleza pecaminosa que muchas veces aborda nuestro corazón, pero sí podemos intencionadamente pedir que el Espíritu Santo reflexione, nos ayude y permita obrar esos cambios significativos y poderosos en nuestra mente. En esta hora y en esta meditación quiero orar por usted y pedir una gran bendición para que en la respuesta que podamos tener podamos reflejar por sobre todas las cosas que amamos al Señor,
que somos hijos de Dios y queremos como propósito muy superior llegar al cielo junto a nuestra familia, junto a nuestros hijos y junto también a todos aquellos que forman parte de nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga grandemente, le acompañe en mi deseo y oración en esta hora. Vamos a orar. Amoroso Padre, que moras en el cielo, en esta hora quiero agradecerte la posibilidad de hablar para nuestro hermano, para nuestra hermana, para aquellos matrimonios que quizás nos están escuchando en esta hora. Bendícelos, Señor. Ayúdanos a hacer estos ejercicios metacognitivos que nos permiten identificar reacciones, impulsos y también aquellos estímulos que a veces no nos hacen reaccionar de la mejor manera. Teniendo identificados esos estímulos, Señor, ayúdanos por medio del Espíritu Santo a cambiar, a tener una respuesta distinta, a reorientar el pensamiento, a reorganizar nuestra mente con el objetivo, Señor, de acercarnos más a ese ideal y propósito que tú tienes. No olvides, Señor, nunca, o no permitas, Señor, que olvidemos nunca nuestro propósito en esta vida, que no es solamente crear riquezas y tesoros en este mundo, ni atesorar, Señor, este mundo en el corazón, sino que es poder prepararnos para la vida eterna, para la vida venidera, no solo nosotros, sino también nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, la familia que tú nos has dado también para ministrar. Bendice a nuestros queridos hermanos, acompáñales, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao.